oración y vamos a poner esta reunión en manos del Señor y acordémonos de orar ahí por la suegra de nuestro hermano César, que está pasando su momento de dificultad, y bueno, que sea Dios el que ponga ahí su voluntad para que ella o sane o parta con toda libertad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias, mi Dios, por esta tarde, por este día, por este tiempo que nos permite poder estar aquí reunidos por este medio digital electrónico. Que de hecho te damos gracias, Señor, gracias porque tú lo permites, en que en medio de esta pandemia, de este mal momento que estamos viviendo, aún en ese momento, pues tenemos la oportunidad de podernos reunir, de poder estar juntos, de podernos ver, poder platicar, incluso poder ver cómo están las situaciones de vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, desde ya pongo a cada uno de mis hermanos en tus manos para que tú los ministres, tú los bendigas, tú los guardes y los ayudes a salir adelante en todo su camino. Mira, aprovechamos este momento rapidito, Señor, solo para pues, encomendarte la vida de la suegra de nuestro hermano César. Mira, por ella está en un mal momento de agonía ahorita en su vida, Señor. Sí, Señor, que se desarrolle, que se haga tu voluntad en la vida de nuestro hermano. Señor, según sea tu deseo, Señor, que se desarrolle en su vida. Si es para sanidad, pues sánala. Y si quieres que ya esté contigo, pues Señor, que lo haga en paz, que lo haga en armonía, que lo haga con confort de toda su familia, Señor, y que después esté en gloria ya contigo en el momento que tú lo quieras. En el nombre de Cristo Jesús, sabemos que estamos en tus manos y eres tú quien controla nuestra vida y nos bendices y nos sacas adelante. En el nombre de Cristo, encomendamos esta reunión en tus manos para que Espíritu Santo tú la manejes, tú la domines, tú la controles. Señor, sea de acuerdo a tu voluntad, que nos ministres el corazón, nos llenes de tu palabra y nos ayudes a salir adelante y a caminar siempre contigo de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo, en tus manos nos encomendamos, Señor. Espíritu Santo, toma tú el control en esta tarde ya, no solo de la reunión, sino aún de nuestras vidas, para que nos lleve según el criterio que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús, te oramos, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ir leyendo la palabra. Déjeme compartir aquí la pantalla para que ya podamos entrar de una vez al mensaje y así pues lo podamos compartir. Quiero que me acompañe ahí pues ahí lo que usted esté desarrollando ahí en Filipenses capítulo 4 verso 6. Dice así la palabra del Señor, ¿verdad? Dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acciones de gracia sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Bueno, continuando con la temática que hemos venido desarrollando acerca de la oración, pues yo estoy siguiendo ahí la línea pastoral en cuanto a la enseñanza en el discipulado, y por el momento pues vamos a estar trabajando la parte de la oración. Pues ahora quiero que platiquemos un poco en detalle algo más acerca de la oración, por supuesto, ¿verdad? Porque a la luz de la palabra, ¿cómo decirle? Hay ciertos detalles que van saliendo, van surgiendo, y esos detalles pues nos enseñan que a la luz de la palabra esos detalles hacen una gran diferencia. Por ejemplo, bueno, en realidad es que esto se vuelve como una fórmula, es decir, mediante vamos agregando ciertos ingredientes, se va volviendo la oración algo más efectiva, ¿verdad? Entonces, bueno, eso lo hemos podido ver y quizá en alguna medida lo hemos podido también vivir, y espero que así haya sido, que lo estemos viviendo, ¿verdad? Porque entonces lo que tenemos nosotros que hacer es ir volviendo, ir agregando esos aditamentos en nuestra enseñanza, en nuestro estudio, en nuestra comunión con el Señor, que van haciendo un poco mejor la parte de nuestra devoción al Señor. Bueno, hasta hay un dicho popular, ¿verdad? Que los pequeños detalles hacen grandes diferencias. Entonces no debemos dejar de escapar ningún detalle, porque ahí va a venir una gran diferencia para nosotros. Entonces, note algo, por eso es que quiero hablarles un poquito, que hablemos de un pequeño detalle en la oración, pero que en la palabra se ve con claridad, que deja ver que hay una gran diferencia en cuanto a resultados obtenidos, ¿verdad? Y por eso, bueno, queremos hablar un poco acerca de lo que es la súplica.
la súplica. Quiero que nos enfoquemos un poco en la súplica. Y es que realmente es parte de los ingredientes que les vengo yo diciendo de cómo realmente, ¿cómo podríamos decir? Bueno, agradar al Señor, por supuesto, buscamos en todo momento agradar al Señor. De cómo entablar una perfecta comunión con el Señor, pues obviamente todos queremos estar en ese punto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos la súplica, es un ingrediente más dentro de nuestro tiempo de oración, que lo que queremos hacer es entrar en un vínculo más estrecho con el Señor. Y creo que la súplica nos ayuda. Ya vimos un poco acerca del ruego, ¿verdad? Vimos también la reunión pasada, vimos acerca de lo que es la escuela de la oración, ¿verdad? De repente, si hubiese preferido un orden, hubiéramos visto primero la escuela de la oración, después el ruego, ahora la súplica y después que iríamos con otras cosas más. Pero bueno, ese es el formato que de repente uno prefiere, pero Dios nos los quiere de esta manera y bueno, así vamos a tratar de desarrollarlo. Así que cuando vamos a este texto, dice Pablo, por nada estéis afanosos, antes bien, dice, con toda, en todo, mediante oración y súplica, con acciones de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones a Dios. ¿Qué es lo que estoy viendo yo aquí? En el texto, pues, Pablo primero lo que nos dice es que en todo, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es nuestra actitud? Que en todo nosotros demos a conocer nuestras peticiones delante de Dios, ¿verdad? En todo, todas nuestras peticiones tienen que ir delante de Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces dice que mediante oración y dice mediante la súplica. Entonces Pablo enseña esas dos palabras y obviamente lo enseña con acciones de gracias. Entonces ahí vamos que hay dos características en la oración, ¿verdad? Que podemos prácticamente ver, que una es la súplica y otra es la acción de gracias. Por lo menos eso es lo que estamos viendo en este punto, basado en este texto que estamos viendo de Filipenses, ¿verdad? Entonces, son dos características que las tenemos que tener como ingredientes en nuestras oraciones. Son mercadológicamente podríamos llamarlas como un valor agregado. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros tenemos que suplir, que es algo que nosotros tenemos que dar, que al final de cuentas es en beneficio nuestro, en beneficio de tener un buen vínculo, una buena comunión, una buena relación, que entendamos qué es lo que tenemos que pedir con el Señor, cómo entrar con el Señor. Pues ya hemos ido viendo esto anteriormente que hemos ido hablando de la oración. Ya nuestro pastor, pues en algún momento nos habló de acciones de gracias, ¿verdad? O sea que queremos concentrarnos ahorita un poquito sobre la súplica, porque realmente son, como les decía al principio, pequeños detalles en nuestras oraciones, pero que hacen una gran diferencia. Entonces, en eso es que tenemos que profundizar. Note algo, que cuando hablamos de súplica, está esta palabra súplica, la palabra esta griega de esis, ¿verdad? Bueno, no sé si así se pronuncia, pero bueno, ahí está como está escrito. Entonces, ¿qué es esta palabra? Es búsqueda, es petición, es obviamente súplica a Dios, también es necesidad, es indigencia, deseo, privación y penuria. Entonces, note que obviamente las palabras tienen diferentes significados, pero aún todos van de alguna manera entrelazados. ¿Por qué? ¿Por qué suplicamos? Pues porque hay una necesidad, porque también estamos quizás no en una indigencia, pero sí en una gran necesidad de algo que queremos plantearle al Señor, que queremos ponerlo en manos del Señor para que el Señor venga en pos de nosotros o nos favorezca o mueva su mano en función de proveernos, protegernos o sanarnos, o sea, cual sea nuestra necesidad. Es porque de repente tenemos una privación o una penuria, como dice ahí, pero también hay otra palabra para súplica, y esa palabra sí me llamó mucho la atención, porque dice que es esta iqueteria. Dice que es la idea de acercarse pidiendo un favor dice que es una rama de olivo para suplicantes. Y bueno, cuando yo leí eso de rama de olivo para suplicantes me llamó la atención. Pero ¿sabe qué es lo que dicen los diccionarios acerca de la rama de olivo? Dice que es algo que se usaba como un símbolo de ofrenda de paz. Es decir, cuando tú te presentabas delante de un ejército que te había vencido, si querías paz con ese ejército, ¿qué es lo que hacías? Entonces le entregabas, ibas con tu ramita de olivo
para simbolizar delante de él que estabas en paz, que tú ya, que ya estabas vencido y que estabas delante de él y que querías paz para con él. Es para pedir paz. Cargaban las ramas de olivo en sus manos, cada uno, el ejército obviamente vencido. Pero ¿por qué me llama esto la atención? Porque viendo en la palabra, vemos aquí que en el libro aquí de los Hebreos, es la primera y la única vez donde aparece esta palabra. En Hebreos capítulo 5, verso 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oída a causa de su temor reverente. O fue oído a causa de su temor reverente. Entonces note algo. Bueno, ¿por qué fue oído el Señor? Bueno, por su temor reverente, dice ahí la palabra, claramente, ¿verdad? Pero ¿cómo demostraba el Señor este temor reverente? Y ese es el punto que me llamó la atención de todo esto. ¿Cómo lo demostraba? Pues lo demostraba por medio de sus ruegos. Por medio de sus ruegos. Ofrecía ruegos, dice aquí, ofrecía ruegos, ofrecía súplicas con gran clamor. Y note que también están las lágrimas ahí. Entonces, mire todo lo que conllevaba la oración. Bueno, obviamente aquí estamos hablando del momento más sublime de nuestro Señor, que fue el momento cuando Él ya le tocó estar en el huerto de Getsemaní enfrentando ya su próxima crucifixión. Pero note que dice lágrimas, el verso más tremendo y más corto de la Biblia es que dice que Jesús lloró. Él se conmovía de espíritu, él tenía sensibilidad también de espíritu y por eso brotaban lágrimas pero ¿en qué momento lo hacía? En los días de su carne, Creo que hoy el Señor, pues creo que ya no derrama lágrimas, porque dice que ahí en el cielo también se van a enjugar, nos van a limpiar, nos van a lavar nuestro rostro para que no hayan lágrimas. Entonces, de alguna manera vamos a estar ya tranquilos, pero cuando estuvo en su ministerio terrenal, en sus oraciones habían lágrimas, en sus oraciones habían súplicas, ruegos, gran clamor. ¿Por qué? Bueno, dice que al que le podía librar de la muerte. Entonces, pequeños detalles en las oraciones que hacen grandes diferencias en los resultados. Notemos algo particular. El texto dice, hablando de los días de su carne del Señor, que es realmente el ministerio terrenal. ¿Cómo lo ofrecía su ministerio terrenal? Pues con oraciones, con ruegos, con las súplicas, con clamor y con lágrimas. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar yo con esto? ¿Por qué me quiero centrar yo en esto? Porque ¿cómo están nuestras oraciones? Creo que en alguna de estas enseñanzas lo platicamos y lo quiero volver a recordar. Si nuestro Señor Jesucristo, siendo quien era, ¿verdad? Siendo quien era, dice Pablo que él era como en forma, que estaba en forma de Dios y no lo tuvo como algo a que aferrarse. Pablo dice de que el Señor Jesucristo era la imagen visible del Dios invisible. Pablo también mencionó de que en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Entonces, siendo quien era nuestro Señor Jesucristo, manejaba en su ministerio terrenal sus ruegos, súplicas, dice que con clamor y lágrimas. Entonces, ¿cómo están nuestras oraciones? ¿Están a ese nivel? ¿O estamos tan fríos que, Señor, te pedimos, te rogamos y tú sabes la necesidad que tenemos, Señor, amén y amén? Señor, guárdanos del coronavirus, amén y amén. O sea, quizás son muy simples, quizás son muy vanas, triviales y hasta vacías. Necesitamos ir un poco más a la médula, necesitamos ir un poco más a sentirnos de repente necesitados, sentirnos de repente que realmente necesitamos ir delante del Señor para poder entrar a su cámara secreta y poder captar algo de ahí, poder recibir algo de ahí, pero obviamente necesitamos hacerlo a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Ruegos, súplicas con clamor y lágrimas. Es decir, no estoy diciendo que si usted no llora no va a orar bien. No estoy diciendo que si usted no lloró, su oración es mala. No, porque los ruegos, las súplicas vienen según la necesidad. Sus lágrimas y su gran clamor van a venir según cómo esté su corazón también. Entonces, pero si ninguna vez nos hemos derramado, si ninguna vez ha habido
ha habido una tremenda necesidad de ir a los pies del Señor, pues entonces creo que nuestra relación con Dios está muy fría, muy parca, muy, digamos que muy distante, muy distante. Entonces tenemos que ir mejorando en esos aspectos. Y notemos que aquí se nos escribe al Señor, pues suplicando, o sea que si realmente el Señor lo hizo, quiere decir que las súplicas son importantes. Entonces, suplicar, ¿qué es suplicar? Pues bueno, es pedir con sumisión o con humildad. Cuando uno suplica, realmente es que estás vencido. Cuando tú suplicas, vas con tus ramitas ahí de olivo y le vas a decir, ¿sabes qué, Señor? He sido vencido, yo no puedo salir adelante, necesito de ti. Entonces empiezas a suplicar. ¿Por qué? Porque vas a ir en humildad y en sumisión, estás sumiso a la voluntad del Señor, estás humilde a lo que el Señor diga y considere. Entonces, desde ese punto de vista, es que nos estamos, como quien dice, doblegando nosotros a la voluntad del Señor, porque normalmente es bien difícil, hermano, es bien difícil. Normalmente nosotros anteponemos nuestra voluntad a la voluntad del Señor, por lo general. No estoy diciendo que siempre, pero normalmente tenemos esa lucha de hacer la voluntad del Señor versus la voluntad nuestra. Entonces ahí viene el punto. Ahora, cuando hablamos de la oración, orar, rogar, suplicar, desde luego que son palabras sinónimas, como yo lo escribo aquí, pero realmente todas estas palabras traen obviamente una diferente aplicación en nuestras vidas, en la devoción al Señor, pero no solo eso, sino que alcanzamos un resultado o un diferente resultado, podríamos decir, ¿verdad? Porque a veces el resultado que tenemos cuando oramos es que nos sentimos de vez en cuando hasta frustrados porque no encontramos el camino, no encontramos una respuesta, pero puede ser que estamos demasiado light en nuestra oración. Entonces debemos de concientizarnos un poco más en ello. Ahora, por eso es que quiero que platiquemos un poco acerca de los puntos importantes de la súplica, que hace una diferencia, ¿verdad? Lo que realmente produce en nosotros, porque eso es lo que queremos buscar. ¿Qué es el beneficio de la súplica? ¿Qué va a producir en mí? ¿Qué va a desarrollar en mi vida la súplica? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y eso es lo que quiero que comencemos a ver en unos cuantos puntos. Entonces, note algo. Primero, quiero que miremos aquí en Génesis 25-21. Dice esta palabra que la Biblia, la versión latinoamericana, que Isaac suplicó a Yahvé en favor de su esposa, pues era estéril. Yahvé escuchó su oración y Rebeca, su esposa, quedó encinta. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando acá, hermanos? Aquí estamos hablando de una súplica que tuvo Isaac por su esposa Rebeca para que tuviese un hijo, ¿verdad? Obviamente, en este caso era para lograr poder hacer una familia, para lograr tener un hijo. Y bueno, y está bien. Creo que eso es importante. Pero aquí quiero que hablemos de fructificar, de ser fructíferos. La súplica nuestra tiene que ir a ser tiene que ir enfocada en que nosotros seamos fructíferos. Y bueno, déjeme explicárselo un poquito para ver cómo llegamos a ese punto. El caso es que, bueno, en la palabra podemos ver claramente que, o muchos ejemplos, que hay hombres, mujeres que pidieron por sus hijos. Por ejemplo, Ana suplicó por su hijo Samuel para tener a un hijo, y hasta se lo prometió al Señor: si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti para que esté ahí contigo siempre. Igualmente, Zacarías le pidió un hijo al Señor, y ustedes recordarán que como hasta un ángel se lo anunció y lo dejó mudo porque en ese momento fue incrédulo, aunque después ya le restauraron su voz y toda la cuestión, pero vemos que hubo gente que suplicaba por sus hijos. Igualmente, pues tenemos ahí a una madre, que era una madre viuda, que su hijo había fallecido y que le suplicó al Señor, en este caso por una restauración o una resurrección, y el Señor se la concedió. Pero ¿a dónde quiero llevarlo yo con esto? Yo quiero ir un poquito más allá. Quiero ir al sentido figurado del texto, de la palabra, al sentido figurado. Pues nosotros ya sabemos que en ese sentido figurado, como el pastor nos ha ilustrado todo esto y nos ha enseñado ese punto. Por ejemplo, hemos entendido y hemos visto que Abraham es la figura del Padre, ¿verdad? Igualmente Isaac es figura del Señor Jesucristo, y Eleazar, el siervo de Abraham, del siervo del Padre, pues es la figura del Espíritu Santo. Entonces,
¿qué es lo que ocurrió aquí entonces? Es que el padre comisiona a Eleazar, a su siervo, al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que le busque una esposa, es decir, la iglesia, a su hijo Isaac. Entonces, en base a eso es que quiero realmente enfocarme en esto. ¿Cómo así ser fructíferos? Pues es muy sencillo. Abraham el padre le encarga a Eleazar al Espíritu Santo que le traiga esposa, la iglesia, a su hijo Isaac. E Isaac se da cuenta de que esta esposa, esta iglesia, tiene un problema. Y bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que es estéril, E Isaac, que es figura de Cristo, él como hijo, él no quiere una esposa que sea estéril, le quiere una esposa que sea fructífera. Entonces, ¿cuál es la súplica en este caso al padre? Ora en beneficio de su esposa, ora intercediendo por su esposa. ¿Para qué? Para que no quede estéril, sino que para que su esposa quede embarazada, es decir, para que sea fructífera. Ese es el punto a donde yo quiero ir. Entonces aquí está Isaac, figura de Cristo, suplicando al Padre por su esposa, para que esta iglesia sea fructífera. Entonces es la misma súplica que nosotros debemos de tener. Bueno, número uno, por nosotros mismos, que no nos quedemos sin fruto, porque nosotros a nivel personal tenemos que darle un fruto al Señor. Número dos, que como equipo de trabajo dentro de la iglesia, dentro de la congregación, tengamos frutos, que demos los frutos, que seamos gente que produzca los frutos al Señor, también podríamos mencionar como número tres, ya a título colectivo, no solo como individuo, no solo como podríamos decir, como equipo de trabajo, sino ya como todo el engranaje completo que es la iglesia, todo el cuerpo completo funcionando que es la iglesia. Entonces, todos nosotros debemos de entender que debemos de ser fructíferos. De ahí el llamado que nuestro pastor hace siempre, que cuando alguien se integra, no se integre solo a ser parte miembro de la iglesia, no, que se integre al servicio para que podamos producir los frutos que el Señor quiere. El hijo no quiere, note algo, el hijo no quiere que su esposa esté sin fruto, el hijo no quiere que su esposa siga siendo estéril, no. La iglesia debe de producir los frutos que en este caso el amado quiere. Una iglesia que no produce los frutos, ¿qué es lo que ocurre? Que es una iglesia que como le dijo en la parábola, una parábola de las higueras que dijo el Señor, ¿por qué esta higuera que no da fruto está cansando, inutilizando la tierra? Mejor cortémosla ya y pongamos otra que sí dé fruto. Entonces, ¿qué le dijo su mayordomo? No, Señor, déjala. La voy a abonar, voy a acabar alrededor de ella para regarla. Voy a cortar ahí su espesor para que pueda florecer más. Y bueno, la voy a trabajar, la voy a cuidar para que dé fruto. Si da fruto, pues qué bien, ahí la vamos a dejar. Y si no, pues la tendremos que cortar. Pero por lo menos por ahorita, trabajémosla para que dé fruto. Entonces ese es el punto importante para ti y para mí, que como iglesia, que como equipo de trabajo, que como individuo podamos ser fructíferos, y que en este caso nosotros podamos suplicar al Padre para que eso se dé, ¿verdad? Porque ese es el deseo de nuestro Cristo, es el deseo de nuestro Señor Jesús, de que nosotros seamos fructíferos. Ahora, yendo un poquito más adelante en Ezequiel 19:10, dice, tu madre era como una vid en tu viña plantada junto a las aguas. Era fructífera, llena de ramas a causa de la abundancia de aguas. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra súplica como iglesia? Bueno, desde luego que seamos fructíferos, ¿verdad? Ese es el punto importante que estamos viendo en este momento. Así como Cristo oraba por Cristo, Isaac, ¿verdad? El hijo, oraba por su amada para que fuese fructífera. Nosotros de esa misma manera también tenemos que estar en ese clamor, en esa oración, en esa llenura, en esa súplica. Entonces, para ser fructíferos, ¿qué es lo que dice este texto de Ezequiel? Dice de que esa madre esa madre que estaba en esa viña, que era como una viña que estaba plantada junto a ¿qué? Junto a aguas, ¿verdad? Junto a aguas. Era fructífera y llena de ramas a causa de ¿qué? De la misma abundancia de las aguas. Entonces eso quiere decir que para que nosotros seamos realmente fructíferos,
lo primero que tiene que haber es que estemos sembrados junto a agua, que estemos enraizados junto a las aguas, en un terreno donde hay abundancia de agua. Entonces, pues ya sabemos que el agua tipifica la palabra. Mucho más a ti, para mí, que somos discipuladores, que nos toca pararnos delante de un grupo a enseñarles la palabra, tenemos que estar llenos, saciados, abundantes de agua. ¿Para qué? Pues número uno, para que nosotros estemos fructíferos y para que hagamos también fructificar a otros. Ese es el punto importante. Necesitamos estar llenos de la palabra. Necesitamos, es decir, nuestras súplicas deberán de enfocarse, entre otras cosas, al deseo por buscar siempre la palabra del Señor. Y ese es el punto importante. Claro, no se trata solamente de ser un estudiante de la palabra. Ese es un punto muy importante, ¿verdad? Es un punto muy importante, que no hay que ser solo estudiantes de palabra, sino que el estudio, cuando nosotros estudiamos, normalmente lo que ocurre es que adquirimos un conocimiento, ¿verdad? Ahora, el conocimiento te lleva o trae consigo la responsabilidad. ¿La responsabilidad de qué? De que como ya conoces la palabra, tienes que practicar en base a esa palabra que ya conociste, porque si no vamos a tener problemas. Es decir, nosotros no solamente tenemos que ser oidores, como dice Santiago, nosotros tenemos que ser oidores de la palabra. Tenemos que ser oidores porque con eso nos vamos a adquirir el conocimiento y claro, cuando tú oyes la palabra viene tu fe también y tu fe se multiplica, perfecto. Pero el punto es que ahí viene amarrada la responsabilidad de que cuando ya escuchaste una palabra y la entendiste, tenemos que ir rápidamente a ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser, tenemos que vivenciar la palabra del Señor, tenemos que ponerla en práctica nosotros mismos, tenemos que vivirla, tenemos que atesorarla, pero para poderla después enseñar con el ejemplo y no solo con el conocimiento, no solo con la letra, sino que con todo el conocimiento que te lleva a la práctica de la palabra. Entonces, esto nos llevará ¿a qué? A una iglesia fructífera. Esto nos llevará a una iglesia, desde luego, a satisfacer los deseos del Hijo. Entonces, nota que ¿cómo realmente nos hacemos? Porque nos volvemos estudiantes, nos volvemos conocedores y nos volvemos practicantes de la palabra. Y desde ese punto de vista, esta súplica no queda estéril. O esta súplica es para que realmente no seamos estériles, no quedemos estériles, que seamos fructíferos, seamos una iglesia, seamos miembros, seamos personas fructíferas para el Señor. Porque el Señor va a trabajar contigo y conmigo como individuo y también a título colectivo dentro de la iglesia, dentro de todo el grupo de hermanos. Entonces tenemos que estar nosotros llenos de la palabra para poder ser fructíferos. Y obviamente ese es el deseo, ese es ¿cómo podríamos mencionarlo? Ese es lo que el Hijo anda suplicando por su amada, por su iglesia, para que seamos fructíferos. Así que suplicamos ¿para qué? Para tener el deseo por la palabra de Dios. Suplicamos ¿para qué? Para que estudiando la palabra, conociendo la palabra, para que practicando la palabra podamos fructificar para el Señor. Y no solo eso, complacer al Señor con nuestras acciones, porque realmente no estamos quedando estériles. Y lo que el Señor menos quiere es que tú y yo seamos un grupo de iglesia estéril que únicamente está ahí para cansar la tierra. No estamos para eso. Hemos sido puestos para llevar fruto, llevar mucho fruto. Y entonces, bajo ese contexto es que el Señor quiere que nosotros realmente desarrollemos nuestro ministerio. Ahora, yendo un poquito más adelante, ahí en 2 de Samuel dice 21:14, dice, luego sepultaron los restos de Saúl, los de su hijo Jonatán en territorio de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de su padre Quis, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Después de esto, Dios atendió las súplicas con respecto a la tierra. Entonces, note algo. En este contexto, bueno, de esta palabra que estamos viendo, ahí ya dice de que David ya gobernaba en ese tiempo, en el territorio de Israel, y vino un hambre sobre el territorio de Israel. Entonces, pero había un problema de antaño, de años anteriores, que le estaba pasando factura al pueblo, a la nación.
Y entonces aquí lo que andábamos buscando, esta súplica, ¿por qué era? La súplica con respecto a la tierra era por la justificación o la justicia, para que en base a la justificación o ellos en este caso pudiesen tener la bendición del Señor. Aquí lo interesante es que David consultó al Señor en ese momento. David consultó al Señor y le dijo, Señor, pero ¿por qué este tiempo de hambre? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Ahora ya se supone que lo malo ya pasó. No, dijo el Señor, hay un problema. El rey Saúl hizo mal contra los gabaonitas y realmente mató a muchos gabaonitas sin realmente un sentido, sin realmente tener un conflicto con ellos. De hecho, no había hubiese ocurrido una ordenanza de parte de Dios para que eso ocurriera. De hecho, si ustedes se acuerdan, en el libro de Josué habían hecho un juramento para no tocarlos y desgraciadamente Saúl rompe ese juramento, al matar a esta gente. Entonces, como castigo viene este tiempo de hambre. Ahora, es obvio que fueron muertes injustificadas, ya que el Señor castigó la tierra por esta causa. Entonces, en el verso 3 surge una pregunta interesante de parte del rey David a estos hombres gabaonitas. Dice, ¿qué debo hacer? Les dice el rey David, ¿qué debo hacer? ¿Y cómo haré restitución para que ustedes, gabaonitas, bendigan otra vez la tierra del Señor, la heredad del Señor? Les dice David. Note que un punto bien interesante que David estaba buscando, que David estaba hablando. Lo que David buscaba, ¿qué era? Que los gabaonitas bendijeran la tierra de Israel. ¿Para qué? Para ellos. Pero obviamente ellos lo hacían porque existía una deuda del pecado que habían cometido contra ellos. No lo hacían porque obviamente los habían dañado. Entonces, ¿qué es lo que buscaba David? ¿Qué necesitaba David que los gabaonitas querían? ¿Verdad? Y que también el Señor buscaba, ¿verdad? O poniéndolo en una mejor perspectiva, el Señor lo buscaba, David lo anhelaba, lo necesitaba y los gabaonitas querían. Pues simplemente eso era la justicia. La justicia, ¿por qué? Porque noto que se había roto un pacto, se había faltado a una palabra, entonces ahí había un problema. Y David lo que decía, bendícenos la tierra para que haya provisión, bendícenos la tierra para que no falte el pan, bendícenos la tierra para que nosotros podamos tener lo que necesitamos para poder vivir. De manera que si queremos que el Señor escuche nuestras súplicas y tener su provisión, hay que actuar y hacer siempre la justicia o actuar siempre en justicia. Por eso hablo de la justificación y que nuestras súplicas sean en base a la justificación o que seamos justos también. Es decir, que nuestras acciones sean justas, en acuerdo a la voluntad y en acuerdo a la palabra del Señor. Ese es el punto donde quiero centrarme. Entonces, eso es lo que David buscaba, la bendición de la tierra para que volviese esa provisión. Y eso fue lo mismo que Daniel oró en su momento, allá cuando estaban en cautiverio en Babilonia. Dice Daniel capítulo 9, dice, oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártase ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son del oprobio de todos los que nos rodean. Y note qué más dice ahí. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. Entonces notemos cómo Daniel ¿por qué causa Daniel oraba y suplicaba? Primeramente lo hacía por una justicia personal. Note algo lo que dice ahí Daniel, ¿verdad? Te oramos, Señor, por nuestros pecados. Es decir, la causa personal, que obviamente puede venir la ira del Señor, el castigo de Dios o como usted lo quiera llamar, la reprensión de parte de Dios. ¿Por qué puede ser? Bueno, por los pecados nuestros. Entonces, por la primera causa que nosotros tenemos que pedir para que vivamos en justicia es que nuestros pecados sean limpios, nuestros pecados sean perdonados, nuestros pecados no sean borrados. Y eso es lo que Daniel
lo que Daniel le proponía aquí al Señor, pero no solo eso, obviamente que les otorgase un pecado primeramente a ellos como generación. Nosotros, nuestros pecados, Señor, nosotros, esta generación que está actualmente ha pecado, pero no solo esta generación, sino que también la generación de nuestros padres, la generación pasada también. Perdona también las iniquidades de nuestros padres. Entonces, hablamos por lo nuestro y hablamos también por lo pasado, porque por ahí pueden venir los líos que podamos estar viviendo, que pueden estar sucediendo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra súplica entonces? Por la justificación, por el perdón de nuestros pecados de esta generación y los pecados pasados también de nuestros padres que nos pueden llevar también a tener problemas. Eso es lo que le estaba ocurriendo a David ahí. David estaba bien delante del Señor en ese momento, pero ¿por qué estaba padeciendo la tierra? Por los pecados anteriores. Entonces David tuvo que ir a poner un correctivo para eso. Entonces, ¿qué es lo que buscaba Daniel? Pues buscaba una bendición. ¿Qué es lo que buscaba Daniel? Que el Señor pusiese nuevamente o pudiese nuevamente habitar su altar. Note lo que le dice ahí, que resplandezca tu rostro sobre tu santuario, que hoy por hoy está desolado. Entonces es lo que Daniel buscaba. Entonces, ¿cómo lo pide Daniel? Lo pide en súplica. ¿Cómo lo pide Daniel? Para que lo haga por amor del mismo. Le suplica, Señor, le suplica. ¿Sabes qué, Señor? Nosotros estamos humillados, nos debemos a ti, entonces a tu amor, por amor de ti mismo. Hazlo por amor de ti mismo. Concédenoslo, perdónanos y concédenos el poder volver a disfrutar de tu presencia, el poder volver a disfrutar de ti. Solo Dios nos puede perdonar nuestros pecados sin menoscabo de su justicia. Por eso es que el Señor Jesucristo, entiendo yo, llegaba ahí y les decía, ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados. ¿Y quién te ha dicho a ti, decían los fariseos y los intérpretes de la ley, que tú puedes perdonar pecados? Bueno, ustedes ya conocen esa historia. Bueno, entonces se los explicó por medio de un milagro y entonces les dijo que es más fácil decir, o perdonar o sanar. Entonces los confrontó con ello. ¿Cuál es el punto importante aquí? Que el Señor tiene la capacidad de perdonarte sin menoscabo de su justicia, porque lo que Él quiere es que tú y yo seamos justos. Nuestro Señor Jesucristo, que se volvió nuestro Cordero Pascual, ¿para qué? Para sustituirnos a ti y a mí en la cruz. Y entonces llega el punto, como dijo Pablo en Romanos capítulo 4, el cual fue entregado por causa de ¿qué? De nuestras transgresiones, pero resucitado a causa de ¿qué? Para nuestra justificación. Entonces, de manera que Él es el que nos justifica, Él es el que nos perdona, y el que después nos justifica, obviamente. Entonces, ese es el punto importante a donde nos quiere llevar con el Señor, con esta súplica de justificación. Entonces, suplicamos que el Señor nos justifique, nos perdone, que encontremos realmente la provisión, no solo espiritual, para mantener nuestro vínculo con el Señor en perfecto estado de comunión, para mantener nuestra relación con el Señor amistosa, sino que también la material que nos pueda suplir todas nuestras necesidades. Entonces, vemos que ahí también se enfoca la súplica en base a la justificación. Entonces, seguimos un poquito más adelante y nos dice aquí en Hechos capítulo 1, verso 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, estamos hablando de la primera iglesia. La primera iglesia sabía y trabajaba muy bien, algo bien importante, ¿verdad? Número 1 dice ahí que eran unánimes. Si había algo que desarrollaba bien esta primera iglesia, la unanimidad. Ellos formaron definitivamente lograron formar un solo cuerpo, eran unánimes. Usted sabe que cuando leemos ahí en Hechos, capítulo 2, capítulo 3, y bueno, podemos avanzar un poquito hasta el 4, y vemos que dice que nadie tenía necesidad porque todos entregaban víveres, todos compartían, todos vendían y se ayudaban mutuamente. Entonces vemos que ahí vemos el punto importante del trabajo de unanimidad.
Pero volviendo al punto de lo que hablamos al principio, ¿por qué es importante entonces el pastoreo? Porque el pastoreo nos ayuda a entender quién tiene necesidad para poder ir y compartir. El pastoreo nos ayuda a enterarnos, porque el pastoreo nos hace estar juntos. Es decir, ahorita estamos distantes, de hecho cada quien está en su casa y estamos recibiendo ahorita y reuniéndonos en este discipulado, pero desde nuestra casa. Pero si nosotros después nos reunimos y platicamos y nos contamos las cosas que vivimos, pero ¿cuál es el punto? Que cuando nosotros estamos juntos y estamos cerca, aunque distantes en espacio, pero juntos en el corazón, entonces podemos darnos cuenta de las necesidades y poderlas compartir. Entonces ese es el punto. Ahora, aquí ¿qué es lo que quiero hablarle yo? Que entre las otras cosas, esta iglesia lo que tenía era crecimiento. Claro, había unanimidad, había oración, había ruego. Bueno, esta versión dice ruego, aunque la original dice que es súplica. Pero el punto importante no es tanto esa palabra, sino de que en definitiva vemos en las páginas de los libros de los Hechos y los demás escritos que se mantuvieron siempre unánimes. Eso provocó un crecimiento. Ahora bien, podemos decir que aprovecharon esa unanimidad para mantenerse en oración y súplica. Pero ¿cuál era el punto importante? Bueno, en realidad podemos deducir varias cosas aquí bien interesantes en este texto, o realmente leyendo todo el contexto ahí de ese capítulo 1 y capítulo 2. Porque no, obviamente en los siguientes versos se describe, por ejemplo, por medio de esas súplicas, de repente Pedro se levantó. Note ¿qué es lo que están haciendo ellos? Están orando, unánimes, suplicándole al Señor. Pero en medio de esas oraciones y súplicas al Señor, Pedro se levanta y se propone y propuso a los demás escoger al sucesor de Judas en el apostolado, para que tuviesen el reemplazo, para que tuviesen alguien que los acompañara en el ministerio. Y ahí es donde sale el nuevo apóstol. El punto importante ahí es que llevó a decisiones correctas. Luego llega el día de Pentecostés y ellos estaban suplicando para que ese día se cumpliese. ¿Por qué? Porque el Señor no les dijo cuándo iba a venir, les prometió que iba a mandar al próximo, al otro Paracletos, para que viniera a ministrarlos, para que viniera a ayudarles, para que viniera a recordarles las palabras, pero ellos solo lo esperaban, no sabían cuándo, hasta que llegó el día en que finalmente les llegó su bautismo, les llegó su Santo Espíritu. Ahora, el punto que quiero señalar es que como resultado de esa perseverancia, como resultado de esa unanimidad, de esas oraciones, de esas súplicas, les llegó el crecimiento. Ese es el punto importante. Recordemos que el primer punto que vimos es que el Señor no quiere una iglesia estéril, sino que una iglesia que produzca frutos. Y aquí estamos viendo ya los frutos porque se empezó a desarrollar en crecimiento. Entonces, más y más personas se adherían. ¿Por qué? Por el efecto de la palabra que ellos mismos ministraban, por el efecto de las mismas súplicas y oraciones que ellos mismos iban en unanimidad, iban sembrando y iban desarrollando. Entonces, ese es el punto importante, hasta que los milagros realmente, llegaba la gente porque por palabra eran compungidos de corazón y eran realmente primero convencidos para después llegar a la conversión, y después realmente por milagros, porque era innegable que la mano del Señor estaba actuando sobre ellos, haciendo hechos poderosos que convencían a la gente. Y repito, luego llegaban a no solo convencerse, sino que a convertirse para poder también ellos ir y proclamar el evangelio. Entonces vemos que el detalle de esa iglesia viva era fructífera, era orar, suplicar en unanimidad y con perseverancia. Entonces, ese es el punto importante. Pero ¿de dónde vino todo esto? Vino de las oraciones, de las súplicas que hacían de manera unánime. Entonces aquí podemos ver esos dos detalles. ¿Verdad? Que aparte de orar, aparte de suplicar, había en ellos unanimidad y perseverancia. Entonces, como decimos al principio, son detalles que hacen la diferencia. Entonces, note algo, el crecimiento no solo fue numérico, sino también fue un crecimiento espiritual. Y ese es un punto que cabe destacar, porque nosotros no solo queremos crecer en volumen, en membresía, sino también crecer en el desarrollo de nosotros como creyentes en nuestra relación con el Señor. Entonces dice aquí la palabra en Hechos 2,
41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y note algo, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Entonces note, el crecimiento no solo fue llenar la membresía de la iglesia, recibieron la palabra, se bautizaron. Mire, ¿de qué estamos hablando aquí? Estas 3,000 almas pasaron por corderitos, llegaron al bautismo y después, ¿qué sucede? Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, entonces a la comunión, al partimiento. Note algo, se dedicaron a las enseñanzas, se dedicaron a la comunión, al partimiento y a la oración. Estos se involucraron de una vez en el servicio de la iglesia. No se dedicaron a llenar las bancas de la iglesia, no. Se dedicaron a trabajar por y para la iglesia. Ese es el punto importante. Entonces ahí vemos realmente que fue una iglesia que tuvo un buen crecimiento. Notemos que no solo llegaron a la iglesia, sino que se involucraron en el servicio. ¿Resultado de qué es esto entonces? Bueno, de que los apóstoles, en unanimidad con otros hermanos, se hermandaron, oraron, suplicaron al Señor para que el Señor finalmente le llegase ese avivamiento que les había prometido desde la partida del Señor. Note que eso venía en escalera, porque fue como iglesia se volvieron fructíferos, justificando, no ellos, obviamente el Señor justificando a los que debían de ser justificados para después añadirse. Eso dio el crecimiento. Entonces venía eso trabajándose de parte del Señor. Y bueno, no solo oramos y suplicamos por hacer una iglesia fructífera y justificada, sino que también para que seamos una iglesia que crezca y se desarrolle en el Señor, porque ese es el punto importante. Ya para ir finalizando, déjeme darle el último punto. Ya quedamos ahí despedidos, pero note algo. Antes de llegar a eso, dice aquí en Santiago: por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración, esta versión pone ahí entre paréntesis, súplica eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces note algo. ¿De qué quiero hablar yo aquí? Finalmente quiero hablar, como venimos hablando de fruto, de fructificación, venimos hablando de la justificación, del crecimiento, finalmente de la eficacia que da la súplica. Dice aquí Santiago que la súplica eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces el apóstol Santiago nos enseña de una manera práctica de ministrar la unidad del cuerpo de Cristo en base a ¿qué? A la confesión la confesión obviamente de los pecados de unos por otros y su respectiva oración. ¿Qué es lo primero que detalla aquí el apóstol Santiago? Que dice: confiésese sus pecados. Es decir, note algo. Lo importante aquí es que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, no es que este pecado no quiere decir que sea algo para público o que sea algo que tengamos que hacer público. No, está hablando de que si yo pequé contra uno de mis hermanos, pues vayamos y confesemos nuestros pecados entre nosotros. Vayámonos y pongámonos a cuentas entre nosotros. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol Santiago. Ya sabemos que esta palabra de confesados determina una acción inmediata. Es una acción que debería ser habitual para nosotros y continua, porque obviamente pues ya sabemos que el pecado tarde o temprano siempre nos alcanza, pero es algo que nosotros tenemos que aprender a sacudirnos. Pero el punto importante es que confesar, significa decir lo mismo, ya lo habíamos platicado antes, es homologarse, realmente es platicar, estamos hablando de lo mismo. Equivale a que nos ponemos de acuerdo, tú y yo, estamos en un común acuerdo. Claro, esto también funciona para con el Señor. Hay pecados que solo se los vamos a confesar a Él, pero cuando se trata de problemas entre nosotros, ¿qué dice Santiago? Que nos confesemos unos a otros los pecados y que obviamente que tenemos que llevarlos también en oración. Ese es el orden que él pone ahí. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? Tenemos que confesarnos los pecados unos con otros y eso equivale a pedir perdón, es decir, a quienes hemos ofendido, desde luego. Lo que indica aquí que es que confesemos las faltas que hemos cometido contra algún hermano, ¿verdad?
Santiago lo que dice que como creyentes deberíamos de tener el hábito de pedir perdón cuando hemos pecado contra algún hermano. Ese es el punto importante. Por eso yo leía que en la traducción dice ahí que eso es, que debería de convertirse algo habitual en cada uno de nosotros y continuo, ¿verdad? Para que cuando siempre nos alcance, pues siempre pidamos el perdón. Y no solamente está la confesión, sino que debería ir acompañada de la oración. Es decir, que el ofendido y el ofensor se vinculan el uno al otro. ¿Cómo? En una mutua oración de intercesión personal. Entonces, note lo que dice aquí Santiago, que esa oración, que esa unión, ¿verdad? Bueno, número uno dice que se confiésense los pecados. Dice, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros. ¿Pero para qué? Para que sean sanados. Note que Santiago aquí eleva esta confesión y esta oración de unos por otros a la condición de la oración de un anciano por un miembro enfermo de la iglesia. Una de las formas de que nosotros podemos ser sanados, ¿cuál es? Cuando vamos y confesamos nuestros pecados entre nosotros y oramos, ¿para qué? Pues para que nos pongamos de acuerdo y mantengamos paz entre nosotros. Y eso trae, dice, sanidad a cada uno de nosotros. Entonces, por eso dice Santiago que esa súplica es eficaz. Ahí esa súplica es eficaz. ¿Por qué? Porque no solo logra que nosotros nos pongamos de acuerdo, no solo logra que nosotros estemos en paz, sino que logra que también alcancemos sanidad, si es que alguno está padeciendo alguna enfermedad, o simplemente la sanidad de la relación, que sea una relación sana entre ambos. Entonces, es algo bien particular en este texto y que esta oración hecha entre los hermanos trae esta misma consecuencia de que estábamos hablando de los ancianos cuando va a orar por alguien enfermo dentro de la iglesia. Para que seáis sanados, dice ahí, o para que sean sanados, dice esta versión, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería el punto aquí de que esa súplica sea una súplica eficaz? Bueno, es porque es hecha por un justo, ¿verdad? Obviamente, ya nos han justificado y cuando estamos delante de aquí y nos estamos poniendo a cuenta, nos volvemos también justos nuevamente o estamos siendo justos. Entonces, ¿quién es realmente un justo? Bueno, Pablo nos enseña aquí en Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos de vosotros, algunos dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, somos justos por la fe en Cristo y somos justos también porque el Espíritu del Señor es el que es el sello que nos ha justificado también. Y como justos, vamos obviamente tenemos que ir por el camino de la perfección. Debemos llegar a la estatura de los justos hechos ya perfectos. Recordemos que ese es un camino que no lo vamos a alcanzar acá, pero como justos, nosotros tenemos que ir en pos de esa perfección, ¿verdad? Y obviamente hasta el Proverbios que dice que la justicia de nosotros tiene que ir creciendo como la luz de la aurora, ¿verdad? Pero bueno, entonces los justos son cualquier creyente que está en buena relación con Dios. Esos son los que han sido justificados y están en una buena armonía con el Señor y tienen una buena relación, que no tienen estorbos por sus pecados, sino que más bien sus oraciones son atendidas. Notemos que cuando nosotros estamos manchados por el pecado, nuestras oraciones no caminan, no avanzan. Y obviamente, por eso es que dice aquí Santiago que esa súplica es eficaz del justo. ¿Por qué? Puede lograr mucho. ¿Por qué? Porque obviamente estamos justos, estamos limpios, estamos en armonía con Dios y no hay un estorbo para que tu oración, mi oración, no pueda llegar a los oídos del Señor y que desde luego el Señor pueda ser conmovido para que nos la otorgue. Entonces, ese es el punto importante. Este justo no tiene pecado sin confesar. Este justo desde ese punto se dedica a la oración intercesora por cada uno de sus hermanos. Entonces vemos ahí todo, por qué es que se vuelve eficaz esta oración de este justo, ¿verdad? Entonces la súplica es eficaz y puede lograr mucho porque entendemos que en base a la palabra, que la oración de un creyente con una vida conforme a la voluntad de Dios y elevada con fe, obviamente es un medio poderoso y eficaz que va a alcanzar, tarde o temprano va a alcanzar el trono del Señor.
probablemente tendrá su tiempo. Ustedes saben, como en Daniel, habían luchas ahí para que esas oraciones llegaran. Y no solo para que la oración llegara, sino que para que la respuesta bajara también. Pero el punto importante es que es un medio que tarde o temprano va a surtir su efecto. ¿Por qué? Dice que puede lograr mucho. Esa es la palabra con que Santiago nos ministra. Entonces, en esa súplica se puede lograr mucho, es decir, tiene mucha fuerza, implicando una acción de Dios como recompensa, como respuesta para ti y para mí por las súplicas que le hemos dado a nuestro Señor. Entonces, el suplicar con fe y de acuerdo a la voluntad de Dios, hace que nuestras oraciones sean efectivas, hace que nuestras oraciones, que nuestra súplica sea efectiva y sea fuerte para poder alcanzar las respuestas de nuestro Dios. Porque venimos caminando en crecimiento, venimos caminando en justificación, venimos caminando en el crecimiento y finalmente en eficacia, porque es lo que nosotros tenemos que alcanzar ya como buenos hijos de Dios que siempre suplicamos a los caminos de Él. Bien, en resumen, hermanos, la súplica es aquel detallito que de repente puede hacer la diferencia para ti y para mí en poder llegar a tocar el corazón del Señor y poder obviamente poder producir una confianza que alcance las respuestas del Señor. Ese es el punto importante. Entonces, en la súplica, ¿qué es lo que primero que vemos entonces? Que debemos de ser y suplicar. Y obviamente alcanzamos a ser fructíferos. Y suplicamos por ser fructíferos, porque nosotros entendemos que el Señor no quiere una iglesia, no quiere un equipo, no quiere un individuo que no sea fructífero. No quiere que realmente estemos ahí simplemente calentando una banca, definitivamente que no. Entonces, ¿cómo realmente nos volvemos fructíferos? Abonándonos con su palabra, estudiando la palabra del Señor, conociendo la palabra del Señor, practicando la palabra del Señor, y eso obviamente nos da la confianza, la autoridad, no solo para ser fructíferos y así complacer al Señor, dejando de lado nuestra esterilidad, sino que nos da la fortaleza, la confianza y la autoridad para poderla compartir también. Ahora, como segundo punto, vemos que también está la justificación. Suplicamos a que el Señor nos justifique, que nos haga justo, nos perdone. Es decir, que encontremos la provisión no solo espiritual, sino que obviamente que es la condición que debíamos de tener, porque la provisión espiritual es la que nos hace tener un buen vínculo con el Señor, tener una armonía, estar en una buena comunión con Él, pero también la material, que nos suplan las necesidades que usted y yo que tenemos el día a día de nuestra vida, y más ahora en este tiempo que estamos viviendo. Y también avanzamos con el crecimiento. Necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos, y por eso suplicamos y oramos para que la iglesia, a pesar de que sea fructífera y que sea una iglesia justificada, también sea una iglesia que crezca, que se desarrolle, que madure en pos de la palabra y de la comunión con el Señor. Y finalmente, que seamos eficaces, que la súplica con fe, una súplica de acuerdo a la voluntad de Dios, se vuelve eficaz en nuestras oraciones, que sean efectivas y fuertes para poder alcanzar las respuestas y obviamente lo que cada uno de nosotros necesitamos de parte de nuestro Dios. Así que, hermanos, los dejo con estas ideas, con este pensamiento, la súplica, la importancia de aquellos detalles, como dijimos al principio de esta enseñanza, los detalles que realmente hacen la diferencia, pequeños detalles que van a hacer una gran diferencia, aún en nuestro tiempo de comunión, en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de estar en nuestro devocional con el Señor. Amén. Oramos y así vamos ahí a la plática todos juntos. Padre, en el nombre de Cristo, te queremos dar gracias, Señor, porque nos has permitido este tiempo de tu buena palabra, nos has permitido estar aquí, compartirla, Señor, llenarnos de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, que nos ayudes, que en nuestras oraciones, pues tú encuentres también que hay un ruego, que hay una súplica, que nosotros deseamos realmente ser una iglesia, ser personas, ser creyentes, ser cristianos, Señor, que seamos fructíferos,
que vivamos siempre justamente, que crezcamos para ti, Señor, y que desde luego cada una de nuestras oraciones y nuestras peticiones, nuestras súplicas, sean eficaces, Señor, para poder alcanzar objetivos en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Desde ya te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, de nuestros discipulados y todos los hermanos, Señor, que en este momento tal vez estén padeciendo alguna necesidad, ya sea económica por el momento que se vive, que en algunos lugares no se está trabajando, ya sea por enfermedad, Señor. Desde ya te rogamos y te pedimos que tú pongas tu mano de salud, tu mano de provisión, también tu mano de perdón, para que perdones todos aquellos pecados que nos puedan estar estorbando, que nos puedan hacer un estorbo en nuestras súplicas, en nuestras oraciones, en nuestros ruegos, para que realmente podamos alcanzar una plena comunión contigo. Y sabemos que si estamos contigo, todo estará bien, Señor. Yo te damos gracias porque en nuestro corazón hay confianza de que estamos en tus manos y que en tus manos todo va a estar bien para nosotros. Te pedimos por cada uno de estos discipulados para que se logren desarrollar, para que se logren crecer, Señor. Ayúdanos a podernos informar de todo cómo está ocurriendo para que nosotros podamos también ir y colaborar, ir y orar también por otros, que nuestra intercesión se vuelva cada día más por cada uno de nuestros hermanos, Señor, por todos, para poderte dar gracias o para poderte pedir por ellos. En el nombre de Cristo, te lo rogamos y te lo pedimos. Ayúdanos a poder caminar siempre contigo. En el nombre de Jesús, en tu mano encomendamos nuestras vidas, Señor, y te pedimos por cada uno de mis hermanos que estamos aquí reunidos para que estemos bien, que estemos sanos, Señor. Gracias porque algunos los has sanado, gracias porque a otros nos has mantenido alejados de la enfermedad. Te pedimos, Señor, que nos proveas, que estemos saciados en todo y que tengamos paz, por sobre todas las cosas, paz y amor en nuestro corazón. En el nombre de Cristo, te lo rogamos y te lo pedimos, Señor, sabiendo que tú eres un Dios, un Padre, dador alegre y que siempre estás pendiente de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús te oramos, Señor. Amén, amén y amén.